A quiet but somber morning at the Riverbank Plaza Apartments. Just before midnight Thursday, Tulsa police say a 12-year-old girl fatally stabbed her 9-year-old brother. I cannot believe that. That's absolutely insane. Neighbors like Marty Parsons are in shock, and so are police, trying to piece it together with their child crisis unit. This is such an extreme point of atypical behavior that we see. Last year we had nearly 70 homicides. Not a single one of them was perpetrated by a 12-year-old. Fire and EMSA crews tried to revive the boy with CPR, but officers say he died in the hospital about 2 hours later. Police say officers learned the children's parent was asleep upstairs when the sister woke the parent up to tell the parent she stabbed her younger brother. The 12-year-old suspect is currently in custody at the Family Center for Juvenile Justice, where the juvenile court system decides how long she'll stay there. Sometimes juveniles are what's called a youthful offender, where they've committed a heinous crime, and even if they're under 18, they still get charged as an adult. In this case, the suspect is so young that that's not going to happen. A motive hasn't been released. It's got Parsons contemplating her own future. I don't know if I even want to stay now, because that's crazy. While the family remains on everyone's mind. In a general sense, they're losing two children. One is now deceased and one is now the suspect. Nos encontramos destacados desde la histórica ciudad de Nueva Orleans en Luisiana, donde desde ya han comenzado las actividades de cara a la edición número 71 del certamen de Miss Universe. El gobierno de Nueva Orleans le estuvo dando la bienvenida a todas las 84 candidatas quienes están compitiendo por la tan preciada corona. Sin embargo, ya este miércoles todos los ojos estarán puestos en este escenario tan importante, pues se estará llevando a cabo la competencia preliminar y también la competencia de traje típico, una competencia particularmente la preliminar que son importantes en este aspecto, pues ponen y se decide quiénes son esas candidatas que pasan al cuadro de las semifinalistas. Entre tanto, este sábado se estará llevando a cabo la noche final, donde se elegirá a Miss Universe, y también estuvo presente en esta conferencia de prensa Arnaz Sandhu, la actual Miss Universo, quien se expresó complacida con el grupo de candidatas y también dijo que está honrada de pasar la corona en esta ciudad tan pintoresca. La cita será este sábado 14 de enero, donde se estará eligiendo a la nueva Miss Universo. Ya suenan varias candidatas, entre ellas, muchas de ellas, debo decir, son latinas, quienes están encabezando ese cuadro de las favoritas, tanto de los misólogos como de los conocedores de los certámenes de belleza. La situación en el Perú se complica. En las últimas horas, un policía peruano falleció calcinado y su cuerpo fue encontrado al costado de su patrullero en la ciudad de Juliaca, ubicada en la región Puno, al sur del país. Con su fallecimiento se eleva a 18 la cifra de muertos que va dejando las violentas protestas en el Perú. Lo que piden los manifestantes es el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como una asamblea constituyente. Hasta esta hora del día, la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, no ha emitido ningún pronunciamiento tras la muerte de estas 18 personas. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante la noche de ayer anunció algunas medidas que se iban a tomar para restablecer el orden interno y retomar el diálogo. Se ha enviado una comisión de alto nivel hacia la región Puno para que puedan conversar con los manifestantes y tratar de llegar a acuerdos y evitar así mayores actos de violencia. Se han registrado saqueos, intentos también de tomas de aeropuertos, sobre todo en la ciudad de Juliaca, y la policía y las Fuerzas Armadas todavía continúan en esa zona tratando de controlar todos los incidentes y actos que se cometen en esa zona del país. Son ciudades y distritos que están todavía afectados por estas violentas movilizaciones. Mientras tanto, la ministra de Transportes y Comunicaciones también reportó que hay alrededor de 40 vías bloqueadas en todo el país, impidiendo el tránsito de miles de pasajeros que han quedado
quedado varados. Todas estas movilizaciones violentas también se han iniciado desde el 7 de diciembre, fecha en la que el expresidente Pedro Castillo intentó dar el golpe de Estado aquí en el país. Aquí desde el Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, están intentando buscar algunas soluciones. Mientras tanto, el gabinete de ministros de Dina Boluarte se alista para acudir al Congreso de la República y buscar el voto de confianza del Pleno del Parlamento peruano. FDA ha aprobado un primer remedio de Alzheimer que ayuda a disminuir el avance de maleza aquí, llamado lecanemab. There's no reversal of disease. This is not a cure, but a person's decline slows. Companhia que atraja remédio a comentar que o ensaio a dura 18 lunas e a mostra que tabaja o avance de maleza com 27%. Algumas pessoas que a participar a receber remédio e outra parte do grupo a receber placebo. Depois, na aborda pondrá diferentes perguntas tocando memória e orientação. Remédio aqui está aborda mirar como algo importante para a pessoa que está perdendo na memória. I'll look at my phone and read the names, and a lot of them don't mean anything to me. Estudio não mostra que o tratamento aqui está mais efetivo comparado com outro não. Experto na de remédio está comentando que o tratamento aqui está trazendo algum risco, como sangramento ou problema com o cérebro. We do know that lecanemab has a low rate of causing macrohemorrhage, not necessarily fatal, but a low rate, less than 1%. FDA ha comentado que ora prescribir el remédio lo informar tocante risco não. Lecanemab lo guarda llamado de mercado como Leqembi. E está espera que o tratamento lo custa $26.500 por año na América. I will prescribe this drug in the right person, at the right dose, and in a very carefully monitored way. Para Telenoticia, Mita Fabiola Hernández.